buenas noches para todas y todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. La sesión de hoy está a cargo del doctor José Luis Medina Franco, quien es doctor, investigador, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México de la Facultad de Química. El doctor José Luis es químico, maestro en ciencias químicas, doctor en ciencias químicas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una trayectoria bastante larga como investigador en el área de la quimioinformática en el diseño de fármacos, tanto desde la academia como desde la clínica. Y bueno, nos acompaña el día de hoy para esta sesión de quimioinformática aplicada al diseño de fármacos. Doctor José Luis. Bien. Muchísimas gracias por la presentación. También muchas gracias por la oportunidad de impartir esta clase muestra. Entonces, voy a compartir mi pantalla. También de la misma manera agradezco muchísimo a las personas, a toda la audiencia que se conectaron, que se toman el tiempo. Eh, ya es algo noche, entonces muchísimas gracias de veras por unirse. Eh, el objetivo de esta sesión es dar de una forma introductoria principios básicos de la quimioinformática y ponerlo en el contexto de diseño de fármacos. Ya como comentó el maestro en ciencias Juan, eh, trabajo en la Facultad de Química, Departamento de Farmacia, en el grupo de investigación que le llamamos DIFAQUIM. Bien, estos son los puntos que vamos a estar abordando en esta sesión. Primero, de una forma muy breve, me gustaría mencionar las actividades de investigación y de enseñanza que realizamos en el grupo de trabajo. Después, también de una forma breve, introductoria, mencionaré cuál es el proceso del diseño de fármacos para aquellas personas que tal vez no están directamente trabajando en esta área. Después, mencionaré definición de la quimioinformática y de una forma también muy acotada una perspectiva histórica. El siguiente punto es eh, analizar nuevamente de una forma breve cuál es la situación de la investigación de la quimioinformática en América Latina. Y después veremos, dentro de los muchos conceptos clave de esta disciplina de la quimioinformática, vamos a enfocarnos en dos de ellos. Uno es el espacio químico, que como veremos es el pilar conceptual de la quimioinformática, y un segundo concepto relacionado que se deriva del concepto de espacio químico, que es similitud molecular. Aquí, bueno, de entrada, de una vez anticipo, una disculpa, esta es la única sección de similitud molecular que las diapositivas están en inglés. Obviamente todo lo voy a decir en español. Todas las demás diapositivas están en español. Esta sesión se está grabando para que ustedes después, si gustan, la puedan volver a consultar, pero eso es lo único que está en inglés. Y para terminar, mencionaré diferentes herramientas para la enseñanza y el aprendizaje de la quimioinformática, enfatizando en herramientas libres, también en algunos libros de texto, y esto precisamente pues para dar paso posteriormente a quien quiera unirse al curso que está ofertando Farbiois, para que ya ahora sí, con más tiempo, podamos profundizar en más conceptos y sobre todo en la parte práctica. Entonces, obviamente lo que vamos a estar viendo ahorita, pues es parte más conceptual, más parte fundamental de la teoría. Entonces, vamos a comenzar de una forma muy breve, muy ágil. Nuestro grupo de investigación se llama Diseño de Fármacos Asistido por Computadora en la Facultad de Química. La abreviatura o el acrónimo es DIFAQUIM. Y aquí en esta diapositiva estoy mostrando el nombre de los estudiantes y de las personas que están haciendo estancias de investigación. Bien, ¿qué es lo que hacemos en el grupo? Hacemos investigación básica en el diseño y desarrollo de fármacos. Esto también lo podemos expandir un poquito más a compuestos bioactivos, donde, bueno, la bioactividad está más dirigida a la bioactividad terapéutica. ¿Cómo hacemos esto?
empleando diversos métodos de cómputo, ya sea desarrollando algunos métodos o bien aplicando métodos que se desarrollan en el grupo o métodos que desarrollan otros grupos. Y dentro de los métodos de cómputo, uno de ellos es la química informática, pues que obviamente va a ser el enfoque de esta sesión y después del curso que se va a ofertar a través de Farbiois. También se emplean métodos de inteligencia artificial y de modelado molecular. Ciertamente, pues nuestro grupo se enfoca en la aplicación y desarrollo de métodos de cómputo, pero desde luego, si estamos buscando aplicaciones biológicas, pues es fundamental la validación y los ensayos experimentales. Ahora, estos ensayos no los hacemos directamente aquí en el grupo, sino lo hacemos a través de colaboraciones con otros grupos o también en algunos casos se emplean los servicios de otras empresas. Ahora, en la parte de la derecha están abreviadas las líneas de investigación. Una de ellas es el descubrimiento de fármacos y compuestos bioactivos asistido por computadora. Otra línea de investigación general es la quimiogenómica aplicada a blancos epigenéticos, el desarrollo y uso de bibliotecas químicas moleculares o de quimiotecas y el desarrollo de herramientas digitales de acceso libre, que en forma colectiva le llamamos DTools. En una diapositiva siguiente hablo un poquito más de estas herramientas. Además de actividades de investigación, estamos en una institución universitaria, educativa, entonces pues obviamente también se hacen actividades de educación y divulgación. Para esto se han desarrollado materiales educativos en forma digital. Se imparten cursos como el que se va a impartir próximamente, que ya lo comentó el maestro Juan. Obviamente también en la universidad se dan cursos. Y también de una forma muy breve voy a mencionar que también se puede hacer difusión combinando un poco de arte con química informática. Bueno, entonces en la siguiente diapositiva hablo un poquito más de estas herramientas que le llamamos DTools. Estas DTools o herramientas de DIFAKIM para la química informática son herramientas que se han desarrollado a lo largo de los años aplicados a proyectos de investigación y que también pues, se pueden emplear desde luego para la enseñanza de los principios de química informática. Entonces, la primera herramienta que se desarrolló en el grupo por la ahora doctora Mariana González fue la herramienta de PUMA, es un acrónimo en este contexto de Platform for Unified Molecular Analysis. Es un servicio web para hacer el análisis automatizado de bases de datos. Los detalles de esta aplicación están resumidos en este trabajo de investigación. Aquí está la cita. Y Puma, y bueno, por razones de tiempo no voy a mencionar cada una de ellas, pero aquí está toda la lista de las herramientas. Como ustedes pueden ver, la mayoría son servicios web, todos son de acceso libre y estas pueden accesarse a través de esta página, la sección de tools de la página de DIFAKIM. Aquí nada más hago hincapié en las herramientas más recientes que se están desarrollando. Una de ellas es la herramienta de Maya, que es un acrónimo en este contexto de Multiple Activity Analyzer, para hacer un análisis automatizado del espacio químico, que ahorita vamos a hablar un poquito más de él, y otra serie de herramientas de acceso libre. Estas están implementadas en KNIME para el análisis automatizado de bibliotecas químicas. A esta herramienta se le ha dado el nombre de CHACMOL, en ese sentido de Characterized of Molecules. Maya es el trabajo de maestría de Israel Castañeda y CHACMOL es el trabajo, parte del trabajo de maestría de un estudiante que está, de hecho, por defender su proyecto de Daniel la próxima semana. Bueno, otras herramientas libres que se han desarrollado, las que muestro aquí, son con fines educativos y de divulgación de la ciencia.
Uno de ellos, que hablaré un poquito más a detalle al final de esta sesión, es un manual de quimioinformática para la enseñanza y aprendizaje de esta disciplina, y precisamente este cuaderno electrónico es la base del curso que se va a estar impartiendo a través de Farbiolis. Otro manual que se ha desarrollado, este es un poquito anterior. Este manual se desarrolló, bueno, se terminó de desarrollar el año pasado. Una versión anterior se desarrolló en 2018. También es de acceso libre. Voy a hablar un poquito más de él en esta sesión. Manual de quimioinformática, que es un archivo PDF, digamos un libro más clásico, electrónico. Y un ejemplo también de un trabajo de divulgación de la ciencia. Este es un ejemplo que lo realizó y lo concibió, lo ideó la maestra en ciencias, casi doctora Fernanda Saldívar. Es este que está mencionado aquí en la diapositiva. Y este trabajo tiene la particularidad que está dirigido a personas muy jóvenes, a niños o adolescentes. Es una revista de la casa editorial Frontiers. La revista se llama Frontiers for Young Minds. Y la idea de este artículo es, bueno, este está escrito en inglés, es mostrar a personas muy jóvenes, que repito, niños o adolescentes, la importancia que tiene la epigenética en el consumo diario de los alimentos. Bien, ya para terminar esta parte introductoria, menciono aquí este proyecto que mencionaba hace un momentito de cómo podemos combinar la disciplina de quimioinformática, especialmente aquí utilizando el concepto del espacio químico, combinarlo con expresiones artísticas. Estas dos imágenes que estoy mostrando aquí tienen una dualidad. Podemos verla desde el punto de vista exclusivamente científico, donde cada punto, por ejemplo aquí en el gráfico de la izquierda, o cada cuadrado, cada elemento gráfico nos representa un compuesto químico. Como veremos más adelante, el hecho de que dos puntos, dos compuestos químicos estén cercanos en este gráfico, significa que ese par de compuestos se parecen mucho estructuralmente. Por ejemplo, este par que está aquí, que estoy marcando con el cursor. Y al contrario, puntos que están alejados en este gráfico significa que químicamente esos compuestos son disimilares. La misma interpretación la podemos hacer en la parte de la derecha. Aquí la diferencia es que tenemos muchísimo más puntos. De hecho, aquí hay 1000 puntos, que tiene una interpretación científica, química, quimioinformática, pero además también podemos dar una representación, una visualización como una expresión artística. Todo esto que aquí menciono de una forma súper resumida está escrita, está propuesta de una forma más formal en este trabajo de Daniela Gaitán, Ana Chávez y otros colaboradores, que precisamente enfatizan de cómo podemos utilizar el concepto y visualización del espacio químico para hacer expresiones artísticas. Corolario de esta diapositiva es que, y esto en general para toda la audiencia me gustaría enfatizar, que no necesariamente una disciplina está independiente de otra. Eso es lo bonito de la ciencia, podemos combinar disciplinas y proponer cosas nuevas. Bueno, termino esta parte introductoria y ahora me paso a un segundo, digamos, módulo apartado de esta presentación, que es hablar, vamos a dar un salto en lo que es el diseño y desarrollo de fármacos. Probablemente muchos de ustedes ya conocen, ya trabajan en diseño y desarrollo de fármacos. Probablemente se les va a hacer tal vez demasiado básico, pero bueno, lo menciono para aquellas personas que no están familiarizadas con este proceso. Bien, esta figura que estoy mostrando aquí es una de varias propuestas que se han hecho en donde se abrevia, se resume cuáles son las etapas principales que están involucradas en el desarrollo y diseño de los fármacos, de los medicamentos que todo el mundo de alguna forma pues ya hemos consumido a lo largo de nuestra vida.
Entonces, podemos decir que el desarrollo de los fármacos implica 4 áreas principales. La primera área es investigación básica, desde búsqueda en la literatura hasta que llegamos a identificar compuestos químicos líderes que van a entrar en una fase que se llama fase preclínica. El siguiente bloque, la siguiente fase grande, van a ser estudios clínicos, que a su vez se subdividen en este sentido en 3 fases, de la 1 a la 3. Estas fases clínicas se caracterizan porque la investigación ya se hace en pacientes, en seres humanos. Fase 1 con decenas de pacientes, primero pacientes sanos, etcétera, y la fase 3 hasta miles de personas. Esto pues para tener muestras estadísticas. Bien, el siguiente bloque, la siguiente fase general, es una fase regulatoria o de aprobación, y después la última fase es una fase 4, estudios clínicos también de seguimiento. Muchos de nosotros sabemos que, bueno, todos nosotros sabemos que muchos, bueno, no muchos fármacos, ¿verdad? Pero no es raro que algunos fármacos que ya están en el mercado, que ya están aprobados para uso clínico, conforme se van utilizando en diferentes poblaciones, se tienen que retirar del mercado porque pues van a generar efectos adversos o secundarios que no se alcanzaron a detectar en fases clínicas. Bueno, eh, la quimioinformática y las aplicaciones que se van a estar viendo van a estar enfocadas primordialmente en este primer bloque, que es investigación básica, hasta que llegamos a la fase preclínica. Entonces, a ver, en la siguiente diapositiva me voy a enfocar, voy a hacer como un zoom en este primer bloque, que aquí lo tenemos. Entonces, esta primera etapa, este primer gran bloque, a su vez lo podemos subdividir en 4 secciones. Y esto es como una subdivisión tradicional que se ha hecho. Hay otras subdivisiones, pero bueno, aquí mostramos una que está generalmente usada o aceptada. La primera fase es la búsqueda de uno o varios blancos biológicos de interés terapéutico. El siguiente bloque consiste en identificar compuestos químicos líderes que van a tener un efecto biológico sobre uno o varios blancos terapéuticos. La tercera sección es la mejora o la optimización de esos compuestos líderes, y los mejores compuestos, los subtimizados, entran a la última etapa, que son los ensayos preclínicos. Los ensayos preclínicos son los que típicamente se hacen con animales. Si recordamos esta fase en nuestra diapositiva anterior, es muy importante. Vamos, sé que esto es controversial. Aquí los estudios computacionales se están empleando mucho para tratar de reducir los estudios con animales, porque la siguiente fase de esto, que van a ser, perdón, las fases clínicas, vamos a estar o se van a estar utilizando ya los compuestos con pacientes. Entonces aquí hay que tener mucho, mucho cuidado en las fases preclínicas, qué compuestos son los que finalmente se van a utilizar con pacientes. Bueno, la finalidad de esta diapositiva, que está más detallada en esta referencia en Expert Opinion on Drug Discovery, es mostrar que la quimioinformática y otros métodos de cómputo se emplean con frecuencia en cada una de estas etapas. Se emplean para identificar blancos terapéuticos, por ejemplo, a través de una familia de técnicas que se llama búsqueda o pesca de targets, target fishing. Desde luego se va a emplear para encontrar compuestos bioactivos. Esto a través también de la familia de técnicas que le vamos a llamar cribado virtual. También se emplean mucho para mejorar las características de estos compuestos. Por ejemplo, para incrementar su actividad, incrementar su potencia, o para reducir los efectos
indeseables, por ejemplo, reducir los efectos tóxicos, también para mejorar las propiedades de biodisponibilidad, físico-químicas, que después puedan administrarse primero en animales y después en seres humanos. Entonces, los métodos de cómputo se emplean en cada una de estas etapas. Ahora, en el proceso de desarrollo de los compuestos candidato, desde la búsqueda de las moléculas líderes hasta los que van a entrar en estudios preclínicos, hay muchos compuestos que se van quedando en el camino. Aquí de una forma muy esquemática se enfatiza que más o menos de cada 9,000 o 10,000 compuestos interesantes que muestran una actividad biológica in vitro, solamente uno de ellos, fíjense, uno de cada 9 o cada 10,000 compuestos, finalmente se va a usar en la clínica, va a ser aprobado en pacientes. Entonces, en todas estas etapas que hemos platicado hasta ahorita, muchos de esos compuestos se tienen que ir descartando y uno de los principales factores que juegan un papel importante en ir descartando estos compuestos son la toxicidad. Y esto pues tiene sentido, ¿no? Cuando estamos haciendo un ensayo bioquímico en un sistema aislado, muchos compuestos presentan una actividad biológica prometedora, pero conforme estamos involucrando ya líneas celulares, animales o después en estudios clínicos, obviamente muchos de esos compuestos van a tener una actividad que no se desea en organismos vivos y se tienen que descartar. Por eso, el proceso de diseño de fármacos, a pesar de los avances tecnológicos y de cómputo y experimentales que se tienen, es un proceso que sigue siendo bastante complicado y por lo tanto costoso también. Y eso pues lo podemos ver muchas veces en la farmacia, ¿no? Y que el paciente finalmente nosotros acabamos por pagar ese precio, ¿no? Bueno, ahora. A nivel de investigación básica, mucho del esfuerzo del desarrollo de compuestos bioactivos están inspirados en este modelo de la llave y de la cerradura que propuso Emil Fischer. El principio es intuitivo, es, digamos, fácil de entender y nos permite sistematizar mucho los sistemas para poder hacer un diseño de los compuestos. Este principio, que seguramente muchos de ustedes ya conocen, nos indica que pudiéramos hacer una analogía de, así como una llave interactúa con una cerradura y va a ejercer una acción, en este caso mecánica, pues para abrir esta cerradura, así los compuestos pequeños, los candidatos a fármaco, van a interactuar con un blanco terapéutico y el reconocimiento molecular, las interacciones se van a traducir en un efecto bioquímico que después se piensa que eso va a tener un efecto biológico y finalmente pues eso, pasos más adelante, tendría un efecto terapéutico deseable. Entonces, digo, este es un modelo súper simplificado, pero pues repito, nos permite mucho hacer este diseño a nivel molecular de moléculas pequeñas. Entonces, si muchas veces vemos en libros de texto, en estudios de investigación, vamos, es muy válido. Muchos de estos estudios comienzan con la selección de un blanco molecular o de una diana y a partir de esa diana se hace el diseño. Aquí, bueno, nada más hay que tomar en cuenta que en realidad, pues este modelo de la llave y de la cerradura, pues es mucho más complejo, ¿no? Realmente, si nosotros lo pensamos, ¿verdad? Cuando nosotros ingerimos, vamos a pensar que tenemos un medicamento que es administrado por vía oral. En cuanto a este medicamento lo ingerimos por vía oral, el principio activo, pues a lo largo de la trayectoria,
en el organismo, pues va a estar interactuando con muchas dianas biológicas. Algunas de ellas no tendrán un efecto biológico marcado, otras sí va a tener un efecto biológico deseado, que es lo que se espera, pero también va a estarse encontrando con muchos blancos terapéuticos que van a tener un efecto secundario no deseable, ¿verdad? Y todo el mundo también sabemos que cualquier medicamento, por muy bajos que sean estos efectos secundarios, pues siempre va a tener un efecto que no queremos: náuseas, dolor de cabeza, irritaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, esto es para enfatizar que el diseño de fármacos, lo ideal sería hacerlo dirigido a múltiples dianas biológicas. Obviamente, pues eso es mucho más complicado. Si hacerlo con una diana biológica es difícil, pues hacerlo con muchas dianas es más complicado. Pero bueno, para hacer una analogía con el modelo de la llave y de la cerradura, pues en realidad estaríamos trabajando no con una cerradura sencillita como la que estamos mostrando aquí, sino con un sistema, por ejemplo, de alta seguridad, ¿no? Donde el mecanismo físico, o en este caso biológico, es mucho, mucho más complicado. Entonces, bueno, esa es una de las tendencias que se tienen ahora en diseño de fármacos, y para lo cual diferentes métodos de inteligencia artificial pues están siendo muy útiles para hacer un diseño, pudiéramos decir, de llaves maestras, es decir, un compuesto que tenga un efecto terapéutico simultáneo con varias dianas biológicas. Bien, ahora, ya por varias décadas se han estado desarrollando múltiples métodos de cómputo para el diseño de fármacos asistido por computadora. Entonces, a esta familia de técnicas computacionales, en un acrónimo en español le podemos llamar DIFAC, diseño de fármaco asistido por computadora, que es una sombrilla, pudiéramos decir, de diferentes metodologías o disciplinas que implican un método computacional. Entonces, uno de estos métodos de DIFAC es la quimioinformática. Otra disciplina, otro conjunto de herramientas computacionales son disciplinas de bioinformática, que también Farbiois ofrece cursos especializados en bioinformática. Otra disciplina es modelado molecular, una más es química teórica, otra más es visualización de datos. Ahora, aquí ustedes pudieran preguntarse, bueno, ¿y dónde está inteligencia artificial o dónde está machine learning? Bueno, machine learning, inteligencia artificial, pudiéramos decir que está abarcando todas estas disciplinas. Y ahí la clave de lo que une a estas técnicas de machine learning con estas subdisciplinas que estamos mostrando aquí es precisamente los datos que se están suministrando a la inteligencia artificial. Ahora, el diseño de fármacos asistido por computadora, o DIFAC, tiene tres objetivos muy generales que son los que estoy mostrando aquí en esta diapositiva. Uno de ellos es identificar compuestos nuevos. Es decir, cuando yo tengo uno o varios blancos terapéuticos y quiero buscar compuestos activos. Para muchos de estos blancos terapéuticos, ya sea que son poco investigados, que son los blancos terapéuticos desatendidos, o que son raros, o que son muy novedosos, no hay muchas veces información experimental de compuestos activos. Entonces, en ese sentido, técnicas de DIFAC nos permiten hacer propuestas de moléculas bioactivas. Bien. Otro objetivo general es la selección de compuestos candidatos. También, y esto también es muy común en grupos de investigación de universidades, en empresas farmacéuticas, ya sean pequeñas o gigantes. Ya se cuentan con series de moléculas sintetizadas, por ejemplo, o aisladas de productos naturales. Y ahí la idea es decir, ¿cuál de estos compuestos que tengo en un refrigerador, por ejemplo, en una serie de platos,
¿Cuáles de esos compuestos son los más prometedores? Entonces, técnicas de cómputo permiten guiar nuestros esfuerzos y identificar los compuestos más prometedores y también descartar los compuestos que tienen menor potencial de ser activos. Bien. Y el tercer objetivo general de los métodos de DIFAC es la optimización. Si ustedes recuerdan, en las diapositivas anteriores mostraba que, a ver, aquí me la voy a regresar. Una de las etapas de investigación básica en el desarrollo de fármacos es la mejora de las propiedades de potencia, disminuir toxicidad, etcétera. La optimización o la mejora, pues bueno, el- varias técnicas de cómputo de DIFAC nos permiten hacer esta optimización de líderes. Entonces, dependiendo de nuestra pregunta de investigación, de nuestro objetivo particular, va a ser el enfoque que nosotros le vamos a dar a los métodos computacionales. Bien, ahora, dentro de estas diferentes disciplinas de DIFAC que he mencionado, obviamente lo sé de una forma muy general, contextual, me voy a enfocar en una de ellas, pues que es la quimioinformática. Entonces, primero, ¿qué es la quimioinformática? La palabra quimioinformática como tal, bueno, en inglés, chemoinformatics, aparece en la literatura hasta 1998. Es un término que propone el doctor Frank Brown. La cita original de la palabra quimioinformática, aquí está, al pie de la diapositiva, es un Annual Reports in Medicinal Chemistry en el 98. Y aquí en la diapositiva escribo la definición textual. Aquí debo mencionar que el doctor Frank Brown trabajaba, en paz descanse, en la industria farmacéutica. Entonces, como ustedes pueden leer, esta definición está muy dirigida al área de fármacos. Bueno, vamos a desglosarla. La primera parte de esta definición, el doctor Frank Brown dice, es el uso de la información, bueno, es más bien como una aseveración, un statement. El uso de la tecnología es ya una herramienta esencial en el descubrimiento de fármacos. Ahora, esa es la parte clave de la definición. La quimioinformática es la mezcla de estos recursos quimioinformáticos, de informáticos, para convertir, vean, esta es la parte central, para convertir datos en información e información en conocimiento. Entonces, el corazón de la definición de la quimioinformática aquí está resaltada en negritas. Y continúa el doctor Frank Graham. Esto, o sea, esta ayuda de transformar datos en información, información en conocimiento, para que nosotros podamos tomar decisiones más rápidas en el área del diseño de fármacos. Esta definición, de hecho, la podemos hacer mucho más general y se puede reaplicar básicamente a cualquier área de la química. De hecho, en una forma gráfica podemos asociarla con esta pirámide del conocimiento que estoy seguro ustedes han visto de una u otra forma, que obviamente no nada más se emplea en cómputo, ¿no? Esta pirámide del conocimiento nos dice, en la parte inferior tenemos datos. Por ejemplo, pueden ser datos experimentales, pueden ser datos calculados, y estos datos pueden ser tan sencillo como números, como palabras. Ahora, en esta pirámide del conocimiento, un nivel superior de los datos es la información. Esto es cuando contextualizamos estos datos. Y el nivel superior en esta pirámide, más allá de la información, es el conocimiento. Es cuando nosotros hacemos generalizaciones. Esto simplemente lo puedo eh, repetir o ejemplificarlo con esta sesión que estoy dando. Todas las palabras sueltas que estoy diciendo son datos. Cuando trato de unir estas palabras y dar mensajes concretos, estoy tratando de transmitir información. Y al final del día, al final de esta sesión y lo que ustedes, por lo que ustedes están conectando,
es finalmente, ustedes quieren llevarse de esta sesión conocimiento y generalizaciones o principios básicos. Ahora, esta pirámide del conocimiento también la podemos trasladar perfectamente a lo que se hace en inteligencia artificial. Todos los métodos de inteligencia artificial necesitan datos. Usualmente necesitan muchos datos y de buena calidad. Y lo que hacen los métodos de inteligencia artificial es que nos ayudan a procesar los datos de una forma extremadamente rápida. Podemos generar información y tratamos de generar conocimiento, todo siempre a partir de los datos ya existentes. Entonces, bueno, aquí hay habría muchas cuestiones que reflexionar, que bueno, por razones de tiempo no es el objetivo de esta sesión. Es la calidad, la cantidad, porque obviamente dependiendo de la cantidad y cantidad de datos, pues es la calidad del conocimiento que estamos tratando de generar. Pero bueno, entonces, esto lo menciono porque la química informática podemos decirla, es como el origen de lo que ahora se está llamando muchísimo como inteligencia artificial. Bien, ahora, es muy interesante ver en la literatura en inglés que química informática tiene diferentes expresiones. Una de ellas es, por ejemplo, chemical informatics. Otra es cheminformatics. Otra es chemoinformatics. Aquí la diferencia es el uso muy sencillo de la letra O de la letra I. Y aquí lo que estoy mostrando en esta gráfica es la cantidad de artículos publicados en PubMed en este intervalo, 2010 a 2022, de artículos que tienen como palabras clave todas estas diferentes opciones. Chemical Informatics, Cheminformatics, Chemoinformatics, o bien el uso de dos palabras, Chem, espacio, Informatics. Entonces, como podemos ver, es mucho más frecuente encontrar artículos con las palabras separadas, chemical, informatics. Y lo que quiero aquí enfatizar es que tanto el uso de chemo con la letra O, chemoinformatics, o como cheminformatics con la letra I, en la literatura en inglés es básicamente indistinto. Ligeramente se utiliza más la palabra chemoinformatics. Bueno, consejo práctico, recomendación práctica de esto es que cuando ustedes estén haciendo, por ejemplo, una búsqueda bibliográfica de un tema donde se haya empleado química informática, emplear al menos estos dos términos, quemo o cheminformatics. Bueno, esa es una nota semántica. Ahora, eh, una diapositiva con otras definiciones que se han dado de la química informática. Aquí resalto, bueno, esta tabla, por cierto, está tomada textualmente de este artículo del doctor Barnett y Bassin en 2011, donde se hace una recapitulación de algunas de las definiciones de química informática. Entonces, la primera, la original, pues es la del doctor Frank Brown, que ya discutimos, y aquí hay otras definiciones. Una de ellas que quiero enfatizar en esta lámina es la que propone el doctor John Gastager, que estoy marcando aquí con una flecha. Este es el doctor John Gastager, es un investigador que ya está retirado oficialmente, pero bueno, como muchos investigadores e investigadoras, sigue siendo todavía muy activo en el área. Entonces, el doctor John Gastager, fíjense, generaliza mucho más la definición de química informática. Y esta es una definición que me gustaría que ustedes se llevaran o se quedaran, si están en casa, que se quedaran con esta definición ahora. La quimioinformática es la aplicación de métodos informáticos para resolver problemas de química. Pues fíjense, a pesar de que la quimioinformática nace y está definida por el doctor Frank Brown en términos del diseño de fármacos, es mucho más general. Es la aplicación de métodos informáticos para resolver cualquier problema de la química. Wow, es súper general y muy útil. Ahora, históricamente, pues ya desde los años 50 se empleaban técnicas informáticas para resolver problemas de la química, que es lo que estamos enfatizando aquí en esta figura. Ahora,
Para ponerlo como marco de referencia, el término de bioinformática nace en la literatura con mucho más años antes que la quimioinformática. La bioinformática nace en los años 60. Ahora, como acabo de platicar, la palabra chemoinformatics en inglés se acuñó hasta 1998, a pesar de que ya se venía usando desde muchos años antes. Y del 98 para acá han surgido otras subdisciplinas de la quimioinformática que son precisamente aplicaciones de la quimioinformática a problemas específicos de la química. Por ejemplo, podemos ya encontrar en la literatura artículos que hablan sobre material informatics. Obviamente, aplicación de la quimioinformática aplicada de la química de materiales. O bien el término de epinformatics. Quimioinformática aplicada a epigenética o polinformatics, informática aplicada a polímeros o bien food informatics, informática aplicada a química de los alimentos. Entonces, mensaje principal de esto es la quimioinformática, a pesar de que el término es relativamente nuevo, en el 98, ya se viene empleando desde los años 50. Bien, ahora, aquí también quiero enfatizar de que ciertamente la quimioinformática y modelado molecular, como lo acabamos de mencionar hace unos momentos, ambas disciplinas son parte del diseño de fármacos asistido por computadora. Conceptualmente tienen diferencias fundamentales y grandes. Modelado molecular, por ejemplo, utiliza como representación molecular básica átomos y enlaces. La quimioinformática, como veremos de una forma introductoria en un poquito más adelante, representa los compuestos con vectores de descriptores y utilizando teoría de grafos. Y otro punto que aquí quiero resaltar es que modelado molecular tiene el fundamento teórico en la mecánica clásica y el fundamento principal de la quimioinformática es el espacio químico. Entonces, bueno, por eso en esta sesión introductoria vamos a dedicar algunas diapositivas a hablar del espacio químico, porque, como aquí enfatizo, bueno, lo enfatizan los doctores Barnett y Basink, esta es una tabla tomada de este artículo, el espacio químico es la base conceptual de la quimioinformática. Bien, ahora, la quimioinformática también está muy relacionada con la bioinformática. También acabamos de mencionar que la bio y la quimioinformática pues son áreas que se emplean dentro del diseño de fármacos asistido por computadora, pero pues van a tener también diferencias fundamentales. La principal diferencia es que la bioinformática está concebida, está hecha para aplicar técnicas informáticas para estudiar sistemas biológicos. Por eso es bioinformática. Por ejemplo, estudiar genes y proteínas. Y la quimioinformática, como lo acabamos de estudiar, lo acabamos de ver, que lo define el doctor Gasteiger, es el uso de la informática para resolver problemas de química. Ahora, aquí en esta tabla, de hecho, por cierto, esta figura fue diseñada directamente por el doctor John Gasteiger. Aquí la tomé con su permiso, bueno, aquí le estoy dando el crédito. Y aquí en esta tabla, que es una parte de una tabla un poquito más elaborada, más grande, que está publicada en esta referencia, también nos dice, bueno, nos enfatiza esto, ¿no? Que la bioinformática está centrada en el estudio de macromoléculas y de genes. Quimioinformática usualmente está enfocada en el estudio de sistemas químicos, donde las estructuras químicas son pequeñas, relativamente pequeñas, con un peso molecular, por ejemplo, de 1000 Daltons. Y la bioinformática, ejemplos de campos de estudio es, por ejemplo, analizar secuencias, base de datos moleculares, cómo comparamos estructura de proteínas, la evolución molecular y otros campos. Y la quimioinformática va a estudiar
bibliotecas químicas, estudios de diversidad o similitud molecular, que también es otro de los tópicos que vamos a hablar un poquito más adelante, predecir propiedades y generar estructuras químicas. Entonces, también aquí enfatizo que si ustedes toman o ya han tomado un curso de bioinformática, van a ver que el contenido de este curso de bioinformática es diferente a un curso de quimioinformática. Bien, aquí en esta lámina quiero enfatizar, o sea, reenfatizar, yo diría, la definición del doctor Joan Gasteiger, que la quimioinformática se emplea en muchas áreas de la química, en polímeros, química general, fisicoquímica, química ambiental, química sintética, etcétera, etcétera. Entonces, cuando estamos tomando un curso de quimioinformática, no es necesariamente que me tenga que dedicar al diseño de fármacos porque la podemos ampliar sus principios fundamentales básicamente a cualquier área de la química. Bien, ahora vamos a pasar a hacer una reflexión de cuál es el estado de la química informática en América Latina. Bien, no lo mencioné, pero bueno, ya se pueden imaginar que la química informática nace, el doctor Frank Brown trabajaba en Estados Unidos, nace geográficamente en Estados Unidos y se ha desarrollado por muchos años en Europa. El doctor Joan Gasteiger y muchos grupos de investigación trabajan en Alemania. Entonces, bueno, ¿qué pasa en América Latina? ¿Cuál es el estado de quimioinformática en esta región del continente? Bien, los detalles de esta, como reflexión de cuál es el estado de la quimioinformática en América Latina, están plasmados en este reporte, en este artículo que menciona aquí la cita, y aquí voy a mencionar básicamente dos aspectos de este artículo. Uno de ellos es el número de artículos revisados por pares que están en la base de datos de PubMed, publicados entre 2010 y 2022, y que están publicados en diferentes regiones geográficas. Entonces, bueno, pues esto es una tendencia, yo diría, muy buena parte histórica, que mi informática nace, bueno, junto en Estados Unidos, se ha desarrollado mucho en Alemania, entonces no nos sorprendería que se ha desarrollado bastante en Europa, y al menos hablando en región de continentes, pues Europa en general es quien publica más artículos a la fecha de química informática, después Asia. Estados Unidos y Canadá, pues también tienen bastante contribución en esta disciplina, y en fines comparativos, aquí estamos, en Latinoamérica. Y bueno, también para fines comparativos están artículos de química informática en África y en Australia y en Oceanía. Y si nos enfocamos únicamente en la tendencia en Latinoamérica, también pues vemos con agrado que en general se observa también un aumento creciente en reportes científicos que están catalogados dentro del área de química informática. Ahora, el otro aspecto aquí que quiero enfatizar es en América Latina, la mayoría de las aplicaciones de la química informática ciertamente se han dado en el descubrimiento de fármacos, pero bueno, también se han dado en otras aplicaciones prácticas. Y en esta tabla quiero pues también enfatizar el trabajo de diferentes grupos en diferentes países que están trabajando activamente en el desarrollo y aplicación de herramientas quimioinformáticas, grupos en Argentina, en Brasil, en Chile, en Colombia, en Costa Rica, en México también, y en Uruguay. Y bueno, aquí todos los detalles, repito, de este análisis, incluyendo de estas páginas web, donde ustedes pueden accesar el código libre de herramientas creadas en Latinoamérica, se pueden accesar para sus propias investigaciones. En América Latina, también en varios países, estamos desarrollando en forma conjunta una base de datos de productos naturales latinoamericana. Es la base de datos que le llamamos LANA-PDB.
o Latin American Natural Product Database. Es de acceso libre. A la fecha tiene 13,000 compuestos. Y este proyecto es muy interesante porque, por una parte, involucra la colaboración entre varios países en latinoamericanos, lo cual es muy bonito per se. Y otro es una aplicación directa de la quimioinformática, pues porque para reunir, unificar y curar esta base de datos se emplean muchas de las herramientas que se van a estar viendo durante el curso. Cómo crear bases de datos, cómo unificarlas, cómo curarlas y luego cómo analizarlas. Bueno, vamos entonces a continuar con nuestra sesión y aquí voy a hablar de dos conceptos básicos de la quimioinformática. Aquí ya di un preámbulo del espacio químico, vimos que conceptualmente es la base de la quimioinformática, pero bueno, ¿cómo se define el espacio químico? En la literatura se han propuesto muchas definiciones. Estas definiciones se han recopilado, se han revisado, al menos las que estaban publicadas hasta el 2022 en este artículo. Y en esta tabla, que está extraída de este artículo, menciono definiciones textuales, utilizo comillas, que han propuesto varios autores. La primera definición que doy aquí es del doctor Dobson. Es una definición muy clásica. Son todas las moléculas orgánicas que pudieran existir y que están presentes en sistemas biológicos. Esta definición es muy interesante, es muy bonita, pero bueno, finalmente el doctor Dobson hace como que se enfoca en compuestos orgánicos. Pero ¿por qué no inorgánicos, no? ¿Por qué no otro tipo de estructuras? Entonces, los doctores Lipinski y Hopkins hacen una definición un poco más amplia y yo creo que esta es una de las definiciones, digamos, más común. Es una analogía directa con el espacio cosmológico. Por ejemplo, ayer escuchamos en una disertación que se dice, ¿no? El espacio químico es como nuestro universo, es el todo. Bien, si estamos hablando en ese sentido, pues sí, estamos haciendo una referencia al espacio cosmológico. Y entonces podemos hacer, por ejemplo, una comparación directa de los compuestos químicos con las estrellas. Entonces uno se diría, ¿cuántas estrellas tiene el universo? No sabemos cuántas exactamente, pero son millones, son muchísimas, no las podemos contar. Entonces, los doctores Lipinski y Hopkins dicen un poco eso, ¿no? Compuestos químicos de cualquier tipo, ¿cuáles y cuántos hay? Muchísimos. ¿Cuántos? No sabemos a ciencia cierta, pero sí sabemos que son muchos. ¿Okay? Ahora, otra definición que yo quiero aquí enfatizar aquí es una definición matemática. Es una definición que da el doctor Barneck y Basink. Ese es, como ustedes pueden ver aquí en forma textual, es un conjunto de vectores de descriptores en el cual nosotros podemos localizar o definir a compuestos químicos. Otra definición matemático, pero muy relacionada con lo de Barneck y Basink, es la que propone el doctor Birchuk y colaboradores, publicada en un JAX 2013. Textualmente dicen, bueno, si lo traduzco en español, el espacio químico es un espacio cartesiano m-dimensional en donde vamos a localizar o ubicar a los compuestos de acuerdo a un conjunto de descriptores M, físico-químicos o quimio-informáticos. Esta definición nos gusta o me gusta traducirla gráficamente como una tabla, una matriz de datos en donde en los renglones tenemos compuestos químicos y en las columnas tenemos números, tenemos descriptores. Pueden ser propiedades físico-químicas, descriptores topológicos, fragmentos moleculares, métricas de similitud molecular. Esta tabla y esta definición inmediatamente pues, nos hace la reflexión, decir, bueno, ¿cuáles son los descriptores que debo utilizar? La respuesta es, depende de lo que quiero hacer, depende de los objetivos de mi estudio. Puedo utilizar propiedades físico-químicas si es mi interés,
Puedo utilizar, por ejemplo, descriptores electrónicos, si es el objetivo de mi estudio. Y eso nos lleva a que el espacio químico, bajo esta definición, bajo este concepto matemático, va variando o va a depender de la descripción. Es decir, el espacio químico no es único, como el espacio cosmológico. Bueno, vamos a quedarnos ahorita con este concepto matemático, con esta tabla de datos. Y el concepto del espacio químico generalmente se utiliza o se analiza en forma visual. Bueno, eso también lo podemos pensar básicamente con cualquier dato, cualquier tipo de datos que nosotros tenemos. Si tenemos cualquiera que sea su área de aplicación o su área de interés, si tienen, por ejemplo, imagínense una tabla de Excel con muchísimas columnas y muchísimos renglones, y en esas celdas tienen una cantidad increíble de números, pues lo primero que tratamos de hacer es graficar, ¿no? Pues porque un gráfico, la visualización, nos permite convertir datos, esos números, en información y en conocimiento. Lo mismo pasa con las tablas del espacio químico. Si tenemos una matriz de datos, muchos compuestos con muchos descriptores, la forma más fácil de transformar estos datos en información, información en conocimiento, pues es graficarlos. Entonces, generalmente cuando estamos hablando del espacio químico o estamos estudiando el espacio químico, hacemos su representación visual. Dependiendo de los descriptores, de la cantidad de descriptores que tengamos, podemos hacer gráficos de dispersión, X y Y, X y Y, Z, o podemos hacer redes. Ya que tenemos esta representación de los compuestos, pues podemos mapear o representar otras propiedades. Por ejemplo, podemos utilizar colores, ¿no? Y si nosotros mapeamos o representamos una propiedad, por ejemplo, actividad biológica o la propiedad que nosotros queramos, podemos hacer asociaciones entre los compuestos, sus descriptores y esa propiedad. Entonces, la representación visual del espacio químico, y yo todavía sería más general, el espacio químico, el concepto matemático original, tiene varias aplicaciones prácticas. Uno de ellos es hacer relaciones estructura-propiedad. Otro, hacer análisis de diversidad molecular. Uno más es diseñar conjuntos de compuestos, bibliotecas químicas grandes o pequeñas. Y una más es selección de compuestos. Aquí voy a utilizar estos ejemplos, digamos, muy sencillos, como luego se dice, ¿no? El toy example, ejemplos de juguete, donde tenemos puntos hipotéticos para mencionar la interpretación básica de esta representación visual. Bien, cuando nosotros tenemos una representación visual del espacio químico, si tenemos dos puntos que están cercanos entre sí, por ejemplo, estos dos que están en amarillo, tienen coordenadas X y Y parecidas, nuestra interpretación es que esos dos compuestos tienen descriptores parecidos y vamos a decir que se parecen. Ahora, por el contrario, y esto pues ya es intuitivo, ¿no? Si tenemos dos puntos que tienen coordenadas diferentes o que están más distantes entre sí, pues nuestra interpretación es que estos dos compuestos se parecen menos. Entonces, puntos semejantes, lo interpretamos, moléculas semejantes, puntos distintos, por ejemplo, este amarillito que está aquí y este azul, puntos distintos, esos cuadritos, significa compuestos que son menos parecidos. Bien, entonces, bueno, esta me va a ayudar para ahora interpretar, por ejemplo, estas visualizaciones de espacio químico, que por cierto están hechos con diferentes métodos. Esto está hecho con análisis de componentes principales, esto está hecho con Disney, con momentos principales de inercia, así como los ejemplos sencillitos que mostré en la diapositiva anterior. Cada puntito de aquí me representa un compuesto químico y lo interpretamos de forma igualita. Puntos cercanos, lo interpretamos compuestos químicamente hablando de descriptores parecidos
Y puntos que están lejanos, estos que están aquí en verde con estos azules que están aquí, pues son compuestos químicos más disimilares. Entonces, como mencioné en la diapositiva anterior, estas visualizaciones